Bajo las vastas profundidades de los océanos, el mundo cambia por completo. La luz desaparece, el sonido se desvanece y el tiempo parece detenerse. Allí, en ese silencio eterno, descansan testigos mudos de nuestra historia, barcos y aviones que alguna vez cruzaron mares y cielos, ahora atrapados en un abismo donde la humanidad apenas puede llegar. Cada naufragio esconde una historia, sueños que quedaron incompletos, tragedias que transformaron vidas y misterios que aún nos desafían. Estas embarcaciones y aeronaves, ahora cubiertas de coral y envueltas en sombras, no solo son restos, son fragmentos de un pasado que se niega a ser olvidado. En el abismo marino, donde el silencio reina y la luz apenas llega, descansan barcos que marcaron la historia. Algunos son nombres inmortales que evocan tragedias épicas, mientras que otros, menos conocidos, esconden secretos que esperan ser revelados. El Titanic, el gigante que desafió al océano. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de su tiempo, chocó contra un iceberg en las heladas aguas del Atlántico Norte. Su hundimiento, en las primeras horas del día siguiente, cobró la vida de más de 1.500 personas. Descubierto en 1985 por el oceanógrafo Robert Ballard, el Titanic yace a más de 3.800 metros de profundidad, descomponiéndose lentamente debido a microorganismos que devoran su estructura metálica. A pesar de su deterioro, sigue siendo un símbolo de ambición, tragedia y resistencia. El Lusitania, la chispa de un conflicto. El Lusitania, orgullo de la Cunard Line, navegaba hacia Inglaterra en 1915 cuando fue torpedeado por un submarino alemán en plena Primera Guerra Mundial. En solo 18 minutos, el barco se hundió frente a la costa de Irlanda, cobrando la vida de más de 1.100 personas. Este acto conmocionó al mundo y contribuyó a la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Hoy, el Lusitania descansa como un eco de la guerra, envuelto en disputas sobre las causas reales de su hundimiento. Mientras algunos nombres como el Titanic y el Lusitania han quedado grabados en la memoria colectiva, miles de barcos menos conocidos reposan en el lecho marino, cada uno con su propia historia. Barcos mercantes, embarcaciones de guerra y buques pesqueros, atrapados en un silencio eterno. Y no podemos olvidar los submarinos, esas sombras mecánicas que fueron diseñadas para deslizarse bajo el agua, pero que, en ocasiones, nunca volvieron a la superficie. Submarinos como el USS Thresher y el Kursk representan tragedias modernas, donde la tecnología y el océano chocaron en un mortal abrazo. Sus restos, envueltos en misterio, siguen siendo un lugar de respeto y estudio, símbolos de los límites de la humanidad frente al poder del océano. Cada uno de estos naufragios, desde los legendarios como el Titanic y el Lusitania hasta los misteriosos como el Melrose, cuenta su propia historia no solo a través de los registros históricos, sino también en cómo el océano los ha transformado con el tiempo. Cuando un barco o avión es tragado por el mar, comienza un proceso implacable. En las primeras etapas, la sal del agua y las corrientes desgastan las estructuras externas. Con el paso de los años, organismos como bacterias y hongos se convierten en los principales destructores, descomponiendo el metal y la madera en un proceso conocido como biocorrosión. En el caso del Titanic, las bacterias han creado estructuras parecidas a carámbanos llamadas rusticles, que debilitan el casco y amenazan con desintegrarlo por completo en las próximas décadas. Por otro lado, los restos más recientes, como algunos submarinos y aviones hundidos en el siglo XX, muestran un deterioro más lento gracias a los materiales modernos, como el acero inoxidable y las aleaciones reforzadas. Sin embargo, el océano sigue reclamándolos poco a poco, cubriéndolos de vida marina y transformándolos en arrecifes artificiales. Incluso los barcos de madera, como el Melrose, tienen un destino único. Aunque su madera puede resistir siglos en aguas anóxicas, bajas en oxígeno, en áreas más cálidas y ricas en oxígeno, pequeños organismos, como los teredos, un tipo de molusco, los destruyen rápidamente. Así, los naufragios se convierten en ecosistemas submarinos vibrantes,
pero al mismo tiempo, en piezas efímeras de nuestra historia que el océano eventualmente consumirá por completo. Los tripulantes de los naufragios corren distintos destinos en su descomposición. Sumergidos en las profundidades, algunos cuerpos experimentan una suerte de momificación, un proceso que puede parecer contraintuitivo. La intensa presión y el frío extremo de las aguas profundas, junto con la salinidad, deshidratan los tejidos a un ritmo tal que las bacterias encargadas de la descomposición no tienen tiempo para actuar. Así, el cuerpo se conserva como una momia submarina, un macabro testimonio de la tragedia. Sin embargo, este no es el destino de todos. En aguas menos profundas, los cuerpos son pasto de los carroñeros marinos y de las bacterias que descomponen los tejidos blandos. Con el tiempo, los huesos quedan expuestos a la acción de las corrientes y a la acidez del agua, que lentamente disuelve el calcio, desintegrando los restos óseos. La profundidad, la temperatura del agua, la presencia de corrientes y la composición química del entorno marino son factores que determinan si un cuerpo se momifica, se descompone o se disuelve por completo, dejando tras de sí un enigma en las profundidades del océano. Los naufragios, además de ser silenciosas tumbas bajo las olas, son también cofres del tesoro que guardan los secretos de civilizaciones perdidas. Desde monedas de oro y plata hasta obras de arte exquisitas, los restos de embarcaciones hundidas han cautivado la imaginación de exploradores y buscadores durante siglos. Estos tesoros sumergidos no solo tienen un valor monetario incalculable, sino que también son valiosas piezas de un rompecabezas histórico que nos permiten reconstruir el pasado. Desde galeones españoles cargados de oro hasta barcos mercantes chinos repletos de porcelana, cada naufragio cuenta una historia única y nos conecta con las aventuras y las tragedias de aquellos que navegaron los océanos. En las profundidades marinas yacen los restos de innumerables historias, algunas trágicas, otras envueltas en un halo de misterio. Naufragios causados por guerras, piratas, tormentas, errores de navegación y hasta sabotaje, han dejado una huella imborrable en la humanidad. A lo largo de los siglos, marineros y aviadores han tejido leyendas sobre barcos y aviones fantasma, tripulados por almas en pena que vagan eternamente por los océanos. El Triángulo de las Bermudas, con sus misteriosas desapariciones, es solo un ejemplo de los enigmas que aún rodean a estos colosos de metal y madera. ¿Qué fuerzas ocultas conspiraron para hundir a estos gigantes del mar y del aire? ¿Existen portales dimensionales que conectan nuestro mundo con otros? Los naufragios, con sus secretos y misterios, nos invitan a explorar los límites de lo desconocido. Así, mientras las olas continúan cubriendo estos cementerios submarinos, nos queda la promesa de seguir escuchando sus historias, desentrañando sus secretos y honrando las vidas que quedaron atrapadas en su abrazo eterno. Porque el océano, con sus misterios insondables, no solo guarda restos, sino también lecciones que nunca olvidaremos.